Episodio 1. Ella dijo, sí. Mientras el demonio aún hablaba por su boca. Nadie se casa en una capilla sellada por el Vaticano. Y sin embargo, yo firmé el acta. Yo fui el testigo. Y sí. La mujer aún sangraba por los ojos. Me llamo Padre Elías. Y esta historia no es un relato de amor. Es una advertencia. Todo comenzó en un pueblo olvidado de Castilla. Un llamado urgente. Una joven, Aurora, hablaba en lenguas muertas. Tenía marcas en la piel que ningún médico podía explicar y una mirada que perforaba el alma. Pero lo más extraño no era eso. Era la manera en que me miraba a mí. Como si me esperara. Tú eres mío. Me susurró en voz ronca mientras yo aún sostenía el crucifijo. Al principio creí que era otra posesión clásica. Demonología nivel 1. Lectura de los salmos. Agua bendita. Ayuno. Pero Aurora no reaccionaba como las demás. No gritaba. No se retorcía. Se reía. Se arrodillaba. Me hablaba de cosas que yo había escondido en mi pasado. Y un día, en pleno ritual, interrumpió todo con una frase. ¿Aceptarías casarte conmigo, en nombre del cielo y del infierno? Todos los presentes pensaron que era una blasfemia. Pero algo en mí tembló. Y no por miedo. Desde entonces, el exorcismo dejó de seguir el ritual tradicional. Cada día, Aurora despertaba más lúcida. Pero cada noche, al cerrar los ojos, hablaba con una voz que no era suya, y me hablaba a mí. Sobre amor. Sobre secretos del alma. Sobre cómo un demonio puede adorar a un hombre más puramente que Dios. Los obispos me exigieron que abandonara el caso. Dijeron que mi alma ya estaba mezclada. Pero yo ya no era sacerdote. Yo era un hombre, enamorado de algo imposible. Y entonces, una madrugada, durante el último ritual, cuando todos esperaban que la criatura se exiliara, Aurora abrió los ojos. Me tomó de la mano y sonrió con ternura. Acepto. Y el demonio lloró. No sé qué fue más aterrador. Que yo también dijera sí. O que el crucifijo no ardiera. Esta historia no ha terminado. Porque desde ese día, todas las noches, Aurora duerme a mi lado. Y cada amanecer, yo despierto con un nombre nuevo tatuado en mi piel. Uno de ellos ya no es humano. Episodio 2. La primera noche en la casa del demonio. Nunca debí quedarme a dormir. Pero ella me lo pidió con una voz tan humana. Después del falso matrimonio, como lo llamaron los obispos en su carta de excomunión, Aurora fue trasladada a una antigua casa parroquial abandonada en la colina. Nadie quería que siguiera dentro de la iglesia. Tampoco entre los vivos. Y yo decidí acompañarla. La primera noche, el aire olía a incienso podrido y velas negras apagadas. Ella me esperaba sentada en la cama, con un camisón blanco que parecía brillar desde dentro. Pero lo más perturbador no era su apariencia, sino el silencio. ¿No vas a rezar hoy, Padre mío?, susurró, con una dulzura que me hizo olvidar la cruz que llevaba al cuello. Me senté frente a ella. Saqué mi rosario. Pero las cuentas comenzaron a calentarse en mis dedos como si fueran carbones vivos. Aurora sonrió. Dios ya no escucha en esta casa. Elías, solo nosotros, y él. No pregunté quién era él. Lo sabía. Lo sentía detrás de cada sombra. En cada crujido de madera. En el frío que me rozaba la nuca cada vez que cerraba los ojos. Pero lo peor vino al dormir. Soñé con una iglesia vacía. Con una novia vestida de negro avanzando por el pasillo, y yo, esperándola en el altar. En vez de flores, había lenguas de fuego. En vez de música, lamentos. Y cuando me besó, no fue con labios. Fue con hambre. Desperté sobresaltado. Y ella estaba allí, sentada a mi lado, observándome. Te movías demasiado. Como si tu alma peleara por quedarse contigo. ¿Qué hiciste?, le grité, sin darme cuenta que aún sostenía el rosario, aunque ya estaba hecho cenizas. Ella no respondió. Se acercó. Me tomó la mano. Y entonces, lo vi. Una marca en su espalda. Un anillo, dibujado en carne viva. Sellado como un pacto antiguo. Anoche fue nuestra luna de miel, dijo ella, casi con tristeza. Pero no lo recuerdas. Porque fue tu alma la que se entregó, no tu cuerpo. Quise huir, gritar, llamar a Dios. Pero por primera vez, Dios no respondió. Y mi corazón no temblaba de miedo. Temblaba de deseo. Episodio 3. Donde hay amor, no hay salvación. Yo no sabía que los demonios también oran. Ni que lo hacen, desnudos, frente a un altar roto. Esa mañana, el sol no salió. El cielo sobre la colina parecía cubierto por un velo de ceniza. Aurora me observaba desde la ventana, con los ojos más tristes que he visto jamás, y aún así, cada parte de su cuerpo hablaba de deseo. No fue un pecado. Elías,
dijo sin mirarme. Fue un sacramento, aunque ningún ángel lo haya bendecido. Yo seguía con la Biblia en las manos, buscando algún versículo que me salvara. Pero todas las páginas estaban en blanco. No era la primera vez que sentía que Dios me abandonaba. Pero sí fue la primera vez que deseé que no volviera. Porque esa casa, ese cuerpo, esa mirada, todo me hablaba más claramente que cualquier sermón. Y lo peor es que lo entendía. Al mediodía, encontré a Aurora en la capilla interior de la casa. Un lugar sellado durante años, donde aún colgaban crucifijos cubiertos de telarañas y un Cristo de yeso con la boca tapada por cera derretida. Ella estaba de rodillas, orando en un idioma que no conocía, pero que mi alma sí entendía. ¿A quién le rezas?, pregunté. ¿A quién me creó así?, respondió. No fue Dios, ni el diablo. Fue el amor que nadie quiso aceptar. Me acerqué, no por deber, por necesidad. Y cuando estuve a su lado, el Cristo en la cruz cayó. El estruendo fue brutal. Polvo. Silencio. Un silencio tan espeso que hasta el demonio se cayó. Ella se giró hacia mí, temblando. Pero no de miedo, de fe. Si me amas, Elías, quédate conmigo esta noche. No como sacerdote, no como exorcista, sino como hombre. Y allí, en medio de esa capilla olvidada, entendí la verdad que la Iglesia jamás predica. Donde hay amor, no siempre hay salvación. Pero hay fuego. Y en ese fuego, yo me sentí vivo por primera vez. Esa noche no hubo gritos, ni rezos, ni lenguas muertas. Solo dos almas desnudas, intentando redimirse, con pecado. Episodio 4, el ángel que lloró en nuestra cama. Aquella noche soñé con alas, pero no eran blancas. Eran grises, mojadas y rotas. Desperté envuelto en un sudor frío. Aunque el cuerpo de Aurora seguía tibio a mi lado. Dormía con los labios entreabiertos, como si aún rezara en silencio. Pero algo había cambiado. El aire, el tiempo, el alma de la casa. Y yo no estaba solo. Has cruzado la línea, Elías. Esa voz no era humana, ni demoníaca. Era perfecta. Me giré. Frente a la cama, de pie en la oscuridad, había una figura. Un hombre sin edad, sin sombra. Sus ojos no brillaban, pero dolían. Y su espalda tenía alas mutiladas, ensangrentadas, como si alguien las hubiera arrancado con ira divina. ¿Quién eres?, logré preguntar, con la garganta cerrada. El que debió desposarla, antes de que tú la tocaras. Aurora se despertó. No gritó, no temió, solo lo miró con tristeza. Gabriel. Ese nombre me quemó. Gabriel. El ángel que anunciaba nacimientos sagrados. Ahora de pie frente a mí, como si el infierno le hubiese besado la boca. Tú eras mía, dijo él, con voz de eco celestial. Pero elegiste el barro en lugar de la luz. Ella se sentó, tomó mi mano. Elías me amó, sin querer salvarme. Tú me amabas, queriendo convertirme en algo que nunca fui. El ángel cayó de rodillas. Lloró. Lágrimas que no eran agua. Eran cera. Sangre. Tiempo perdido. La Iglesia no sabe esto, murmuró. Ni el cielo lo admite, pero el amor más puro, a veces nace de la desobediencia. Entonces alzó la vista hacia mí. Padre Elías, ¿te casarías con una mujer que fue tocada por el fuego, y por mí? Ya lo hice, respondí, sin vacilar. Y lo haría otra vez, incluso si Dios cierra el cielo para siempre. En ese instante, las velas de la habitación se apagaron solas. Y el ángel desapareció, dejando en la almohada una sola pluma, negra y ardiente. Desde entonces, cada noche, Aurora y yo hacemos el mismo sueño. Una iglesia sin techo, una cama en el altar, y un ángel, mirando desde lejos, con un anillo de fuego entre los dedos. Episodio 5, ella no estaba poseída. Estaba creada, para tentar al cielo. Toda mi vida había creído en dos fuerzas, la que salva y la que condena. Pero Aurora, ella era la grieta en medio. Tras la visita de aquel ángel caído, Gabriel, el que lloró junto a nuestra cama, algo dentro de mí empezó a romperse. No la fe, no la razón, sino la necesidad de entender quién era ella realmente. Una noche sin luna, mientras Aurora dormía sobre un lecho de velas consumidas, me atreví a preguntarle al único que quizás lo sabía todo. El silencio. Pero el silencio me respondió. Una voz brotó de su pecho mientras dormía. No era demoníaca, no era humana, era antigua, fría y llena de nostalgia. Aurora no fue poseída, dijo la voz, usando su boca sin despertarla. Fue moldeada, como una herida entre dos reinos. ¿Por quién?, pregunté, sintiendo que mis rodillas ya no me sostenían. Por el vacío.
por la necesidad de Dios de ser amado, incluso por lo que no debía existir. El aire se volvió denso. Las paredes de la casa comenzaron a agrietarse, como si no soportaran la verdad que se revelaba. Y la voz continuó: cuando el cielo creó a los ángeles, también creó su ausencia. Y de esa ausencia, nació ella. Aurora abrió los ojos en ese momento. Estaba llorando, pero no con dolor, con alivio. Siempre supe que no tenía un alma normal. Me susurró: los demonios me temen, los ángeles me desean, y tú, Elías, tú me amas. Me acerqué, la abracé, y por primera vez, su piel no ardía, no quemaba, era calma. ¿Y yo?, pregunté. ¿Qué soy para ti? Ella apoyó su frente en la mía y respondió con voz humana: ¿rota? Eres el único que me besó sin querer salvarme. Y por eso, el cielo ya no puede tocarme. Esa noche entendí. No había cruz, no había rito, no había perdón. Solo nosotros. Y una historia que ni Dios, ni el diablo, se atrevieron a escribir. Episodio 6, el libro que Dios escribió, y luego escondió de sí mismo. Lo encontré por accidente. O eso quiero creer. Era una madrugada en la que Aurora no hablaba. Solo miraba al techo, como si escuchara voces que ya no cabían en su cuerpo. Me pidió que saliera, que dejara la casa por unas horas. Si me ves esta noche, Elías, no sabrás si soy yo o lo que fui antes de mí. Obedecí. No por miedo, sino porque ya no distinguía entre amor y reverencia. Caminé hasta las ruinas de una ermita olvidada, donde el suelo aún olía a incienso seco y penitencia. Y ahí, enterrado bajo un altar caído, ¿lo encontré? Un libro envuelto en piel de algo que no era animal ni humano. Sin título, sin autor, pero en la primera página había mi nombre. Elías, tú no debías encontrarme, y sin embargo, aquí estás. Pasé las hojas con dedos temblorosos. No eran de papel, eran como membranas. Y lo que leí, me deshizo. Hay creaciones que nacen no del verbo, sino del silencio que el verbo dejó. Aurora no fue enviada, fue deseada. ¿Y tú, Elías? Fuiste escrito para amarla. Cerré el libro con un grito seco. Caí de rodillas. Y supe que el pecado no era tocarla, era no hacerlo. Detrás de mí, una voz suave, apenas audible. Ahora sabes, ¿verdad? Era Aurora. Vestía una túnica blanca que flotaba como niebla. Pero sus ojos ya no eran del todo suyos. Este libro fue arrancado del cielo antes de que los hombres tuvieran ojos. Dios lo escribió en un momento de debilidad, cuando quiso ser amado. No temido. ¿Y tú? ¿Qué eres en ese libro?, pregunté con lágrimas sucias. La única cosa que ni él pudo controlar. Se acercó, me puso el libro en las manos, y dijo algo que aún retumba en mis huesos. Si lo lees completo, nunca volverás a rezar igual. Esa noche, no volví a casa. Dormí en la ermita, abrazando el libro como si fuera mi cruz. Y soñé con un altar sin Biblia. Solo ella, esperándome, vestida de eternidad. Episodio 7, nos casamos, sin cielo, sin infierno, sin permiso. No hubo campanas, ni testigos. Solo un silencio tan denso, que parecía la respiración contenida del universo. El día de nuestra boda comenzó con sangre en los muros de la casa. Nadie la puso, nadie la vio brotar, pero Aurora la interpretó como un signo. Hoy es el día. Lo escribieron antes de escribir el tiempo. Me llevó a la capilla sellada con cruces invertidas y sal arrancada de viejos exorcismos. Ella no vestía de blanco, vestía de piel, la suya, cubierta solo por una túnica de lino ceniza. Y en sus labios, una oración que no buscaba redención, sino unión. Yo no llevaba sotana. Solo el cuerpo de un hombre que había sido sacerdote, y ahora solo quería pertenecerle. Frente a nosotros, en el altar roto, estaba el libro, el que Dios escribió y luego escondió de sí mismo. Y entre sus páginas, un anillo forjado en símbolos que jamás vi en ningún texto sagrado. Aurora lo tomó con delicadeza, lo puso en mi dedo, y dijo las palabras que aún me arden bajo la piel. No prometo amarte como Dios manda. Te prometo amarte como Dios no se atrevió. Yo no respondí con palabras. Respondí con lágrimas. Porque en ese instante, sentí algo más fuerte que cualquier presencia divina. Sentí pertenencia. El techo crujió. Una ráfaga helada apagó todas las velas. Y en la oscuridad, una voz, ni celestial ni demoníaca, susurró: este matrimonio no será registrado en el cielo, pero hará temblar sus columnas. Y entonces, ocurrió. Aurora y yo nos besamos. Y al unir nuestras bocas, el crucifijo caído se partió en dos. Pero no por blasfemia, sino porque ya no nos reconocía. Esa noche dormimos abrazados en el altar. Y cuando despertamos, no había luz.
No había noche, solo un espacio suspendido, como si el mundo nos hubiera cerrado los ojos. Porque lo que habíamos hecho no tenía nombre, ni rito, solo verdad. Y cuando el amor no pide permiso, el cielo tiembla. Episodio 8, cuando me llamó, esposo, las estatuas comenzaron a sangrar. Fue solo una palabra que nunca imaginé escuchar en labios de alguien que nació del silencio entre el cielo y el infierno. Esposo, susurró Aurora aquella mañana, mientras su dedo dibujaba círculos invisibles sobre mi pecho. El eco de esa palabra no se quedó en la habitación, no se quedó en mi carne. Se expandió. En la iglesia del pueblo, a varios kilómetros de distancia, una estatua de la Virgen comenzó a llorar sangre. En Roma, en una abadía olvidada, un crucifijo se partió por la mitad durante la misa. Y en los pasillos del Vaticano, un archivo clasificado con el nombre Caso Aurora se abrió solo. Pero yo no sabía nada de eso aún. Solo sabía que, por primera vez, alguien me llamaba a algo que no dependía del perdón. Algo que no necesitaba redención. Solo entrega. Di mi nombre de nuevo. Le pedí. Y ella lo hizo. Pero esta vez no lo dijo sola. Alrededor de la casa, comenzaron a escucharse voces. Voces de niños. De ancianas. De hombres con acentos perdidos en los siglos. Todas diciendo lo mismo. Esposo, esposo, esposo. Me vestí a toda prisa. Tomé el libro maldito. Y bajé al sótano. Allí, donde una vez vi solo piedra y polvo, había ahora símbolos nuevos grabados en el suelo. No escritos. Marcados. Como si una presencia invisible los hubiera quemado desde abajo. Aurora apareció tras de mí. Sus ojos estaban vidriosos. Su piel, helada. Nos están buscando. Dijo. ¿Quién? Los que dijeron que el amor debía tener reglas. Los que piensan que el alma es propiedad del Creador. Entonces entendí. Lo que hicimos no era solo herejía. Era ruptura ontológica. Habíamos demostrado que una unión sin Dios aún podía hacer temblar lo divino. Aurora se arrodilló. Abrió el libro. Y en una página nueva, apareció una frase escrita con sangre. El primer matrimonio entre un hombre y lo innombrable ha sido consumado. El juicio ya no vendrá del cielo. Vendrá del altar donde se amaron. La casa se estremeció. Las velas explotaron. Y por la ventana, vimos algo que nunca debió ocurrir. Una procesión de ángeles. Con las alas vendadas. Avanzaba hacia nosotros. Y al frente, Gabriel. Con una corona rota en las manos. Episodio 9, Gabriel bajó del cielo, no para salvarnos, sino para recordarnos que una vez fue él quien la amó. No trajo espada, ni fuego, solo una corona rota, y una mirada que aún sangraba historia. Gabriel descendió por la colina sin ruido, sin alas, sin gloria. Ya no era mensajero, ya no era ángel. Era un hombre divino con el corazón astillado por un amor que nunca se atrevió a nombrar. Aurora lo sintió antes de que llegara. Se estremeció. Y en sus labios no hubo odio. Solo un suspiro antiguo, como quien recuerda un pecado que nunca cometió. Gabriel, dijo, con una ternura que me dolió más que cualquier posesión. Él se detuvo frente a nosotros. Me miró. Y habló. Te envidio. Elías. No por tenerla, sino por no haberla temido. No supe qué responder. Porque sus palabras no eran amenaza. Eran confesión. Gabriel avanzó un paso más. Extendió la corona rota. Esta era para ella. Un día, Dios me dijo que podía elegir amar. Y cuando la vi nacer del vacío, perfecta en su contradicción, quise hacerlo. Pero no pude. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no caían. Porque los ángeles no lloran con agua. Lloran con memoria. ¿Por qué no lo hiciste? Le pregunté. Gabriel miró al cielo. Como si aún esperara una señal. Porque fui creado para obedecer. Y amarla era rebelión. Aurora se acercó. Puso su mano sobre la del ángel. Y ahora vienes a detenernos. Gabriel negó con la cabeza. No, vengo a ser testigo. De que el amor que no obedece, también puede ser sagrado. El aire se cargó de una electricidad invisible. Las estatuas del jardín comenzaron a agrietarse. Y una luz extraña descendió del cielo, no divina. Libre. Gabriel cayó de rodillas. Colocó la corona a los pies de Aurora. Y antes de desvanecerse en un suspiro de fuego, susurró. Haz lo que yo no pude. Ámala, aunque el cielo se cierre para siempre. Nos quedamos solos. Con la corona. Con el eco de una historia que ni los ángeles pudieron sostener. Y esa noche, por primera vez desde que comenzó todo, no recé. Solo abracé a mi esposa. Y en su respiración encontré lo único que nunca vi en una iglesia. Paz. Episodio 10. Vinieron con cruces, y salieron con dudas. La iglesia no perdona lo que no entiende. Y lo nuestro, nunca fue escrito en sus libros.
3 días después de la visita de Gabriel, llegaron ellos. 5 hombres vestidos de negro. 5 cruces bendecidas en fuego. 5 bocas que no dudaban, porque aún no habían visto a Aurora. Los llamaban los inquebrantables. Exorcistas nacidos para no sentir. Para cazar lo que no cabe entre la luz y la sombra. Padre Elías, dijo el que parecía el líder, usted está en pecado mortal. Su alma será arrancada de esta casa, junto con lo que la infecta. Yo no respondí. Solo tomé la mano de mi esposa. Aurora no se movió. No tembló. Solo sonrió. ¿Infecta?, dijo con voz suave. Entonces, el amor es un virus. Uno de los exorcistas intentó acercarse. Cruz en alto. Pero al dar el primer paso, su boca se llenó de tierra. Literalmente. Empezó a escupir barro. Como si cada palabra santa que había dicho alguna vez estuviera podrida desde dentro. No temas. Es un truco demoníaco, gritó otro. Y comenzó a recitar el rito mayor de San Cipriano. Pero las palabras se disolvieron en el aire. Como si Dios no quisiera escucharlas. Aurora se acercó. Su mirada no era de ataque. Era de compasión. No soy un demonio, dijo. Soy lo que ustedes niegan que existe. El fruto de un amor sin permiso. La prueba de que hay algo entre la obediencia y el abismo. El líder levantó su crucifijo. Pero esta vez, el objeto ardió en su mano. Gritó. Cayó de rodillas. Y antes de perder la conciencia, susurró. ¿Y si esto no es una herejía? ¿Y si es otra forma de fe? Cuando se fueron, algunos arrastrándose. Otros en silencio absoluto, dejaron atrás sus Biblias. Sus amuletos. Sus certezas. La casa no volvió a ser la misma. Ni yo. Porque comprendí algo más profundo que el exilio. No estábamos siendo perseguidos por la iglesia. Estábamos siendo observados, por algo más alto. Esa noche, Aurora me abrazó como si supiera lo que venía. Amor, me dijo, si algún día te obligan a negarme, hazlo con la boca, pero nunca con el alma. Episodio 11, el hijo que vino sin sombra. Todo comenzó con un silencio distinto. No era ausencia, era espera. Aurora dejó de rezar, de hablar en lenguas, de soñar con alas rotas o ángeles caídos. Solo se sentaba al amanecer, con las manos sobre el vientre, y una sonrisa que no sabía si era ternura o advertencia. Va a nacer sin sombra, me dijo una mañana, sin mirarme. ¿Cómo lo sabes? Porque no fue llamado por el cielo, ni permitido por el infierno. Yo no entendí, no quise entender, pero al tocar su piel, lo supe. Dentro de ella crecía algo que no pesaba, pero empujaba. Días después, el espejo del cuarto dejó de reflejarla. Solo mostraba el cuarto vacío. Y cuando me miraba a mí, solo reflejaba mitad de mi rostro. La otra mitad no existía. Los cuervos dejaron de sobrevolar la casa. El viento ya no cruzaba la capilla. Y las estatuas comenzaron a mirar hacia el suelo, como si no soportaran ser testigos de lo que se gestaba. Una noche, Aurora se despertó gritando. Pero no de dolor, de placer sagrado. Viene con nombre propio, dijo entre lágrimas. ¿Qué nombre? Uno que ni Dios se atrevió a pronunciar. Y entonces lo escuché, desde su vientre. Una voz, no un llanto. Una voz, clara, directa. No hablaba como un bebé. Hablaba como alguien que había estado esperando siglos para nacer. Padre, dijo, cuando yo abra los ojos, las sombras dejarán de obedecer la luz. Caí de rodillas. Lloré, no por miedo, sino porque, en ese instante, supe que este hijo no sería mío, ni de Aurora, ni del mundo, sería del silencio. Y ese silencio, pronto pediría espacio. Aurora me tomó la mano, y con voz firme, dijo, prométeme que no intentarás bautizarlo. ¿Por qué? Susurré. Porque si lo tocan con agua sagrada, el agua arderá, y el cielo podría caer de una vez por todas. Episodio 12, la noche en que nació, y el tiempo dejó de avanzar. No hubo luna, no hubo estrellas, solo una oscuridad tan pura, que parecía anterior a la creación. Aurora gritó, no de dolor, sino de liberación. Su cuerpo temblaba, pero su mirada estaba fija en el techo, donde las grietas dibujaban un nombre que yo no sabía leer, pero que mi alma reconocía. Ya viene, dijo con voz de ecos antiguos, y no trae pasado, ni futuro, solo un presente, que jamás terminará. Intenté buscar ayuda, intenté rezar, pero al abrir la Biblia, todas las páginas estaban en blanco, menos una, solo una oración. No le pongas nombre. No intentes entenderlo, solo recíbelo, como se recibe lo que interrumpe la eternidad. Los relojes se detuvieron, las velas no ardían ni se apagaban,
Y en el umbral de la casa, ángeles sin alas y demonios sin cuernos se reunían en silencio absoluto. Ninguno cruzó la puerta, porque sabían que lo que iban a hacer no les pertenecía. El parto no fue sangre, fue luz que gritaba. Un destello atravesó las paredes, y por un instante, todo lo que tenía forma se quebró. Las cruces, los nombres, las reglas. Y entonces lo vi. No tenía ojos, pero me miraba. No tenía piel, pero sentí su calor. No tenía sombra, porque la sombra huía de él. Aurora lo sostuvo entre sus brazos con una paz que me rompió por dentro. ¿Qué es?, pregunté, llorando de rodillas. Ella no respondió. Solo me acercó al bebé, y me dejó escuchar, porque él no lloraba. Rezaba, pero no a Dios. Rezaba por Dios. ¿Lo entiendes ahora, Elías?, susurró Aurora. Este hijo no es bendición, es corrección. Y al escucharlo, el mundo pareció detenerse. Literalmente. Afuera, los pájaros estaban congelados en el aire. Las hojas no caían. Las lágrimas no terminaban de tocar mi rostro. Porque el tiempo, por primera vez desde el Génesis, se arrodilló. Y en esa pausa inmensa, mi hijo abrió los ojos. No eran ojos, eran puertas. Y detrás de esas puertas, ni siquiera el cielo se atrevía a mirar. Episodio 13. El niño dio su primer paso, y el mundo dejó de fingir fe. No aprendió a gatear. No balbuceó. No rió. Simplemente, se puso de pie. Tenía apenas días de nacido. Pero el tiempo no lo tocaba. Ni lo aceleraba. Ni lo contenía. Aurora lo observaba como si ya supiera lo que venía. Yo, en cambio, aún lo llamaba hijo. Aunque todo en mí me gritaba que lo que caminaba frente a mí no era humano. Fue al atardecer. El niño descendió los peldaños de la casa sin ayuda, con un paso tan ligero que los objetos sagrados a su alrededor comenzaron a descomponerse. El primer crucifijo cayó al revés. La pila de agua bendita hirvió. Y fuera, en algún lugar de Roma, 3 papas retirados despertaron al mismo tiempo gritando: «La cruz ya no mira hacia el cielo». Lo supe después. Los registros secretos del Vaticano lo confirmaron. Aquella noche, más de 20 obispos soñaron con un mismo pasillo. Largo, infinito, sin puertas. Y al fondo, una figura infantil que les decía con dulzura: «No hay salida, solo verdad». Pero lo más aterrador no fue eso. Fue verlo tocar el suelo con la planta desnuda de sus pies. Y donde pisaba, el suelo se deshacía en símbolos que no pertenecían a ningún idioma. No destruía, revelaba. Aurora lo siguió, en silencio, como una madre que no guía, sino protege al mundo de su hijo. ¿A dónde va?, le pregunté. No va, llama, respondió ella. Y en ese momento, lo entendí. No caminaba para explorar, caminaba para ser encontrado. Por aquellos que aún dudaban, por los que aún rezaban por fe sin saber que ya no estaban siendo escuchados. Y al final del pasillo, el niño se detuvo frente a un espejo, uno que nunca reflejaba nada. Pero esa noche, por primera vez, reflejó al niño, solo a él. Y detrás, nada, porque lo que acababa de nacer no era una promesa, era un fin hermoso, silencioso, inevitable. Episodio 14, cuando Dios guardó silencio, y todos esperaban mi decisión. No hubo truenos, ni trompetas, ni ángeles descendiendo del cielo. Solo una carta sin remitente, dejada bajo la puerta, escrita en un idioma que no conocía, pero que mi alma tradujo al tocarla. Padre Elías, el niño no debe permanecer oculto. El mundo necesita verlo. No para adorarlo, sino para elegir. Porque lo que crearon tú y ella no es un milagro. Es un espejo. Uno que muestra la verdad sin filtros. Y eso puede quemar más que el infierno. Temblé. Desde que nació, lo había protegido. Lo había amado con el miedo reverente con que se ama lo que no se entiende. Pero ahora, el mundo lo reclamaba. Aurora, sentada junto al niño, que jugaba con piedras que no proyectaban sombra. Lo supo antes que yo. Te llegó la carta, ¿verdad? Sí. Y vas a entregarlo. ¿Y si lo hago, qué pasa? Ella no respondió. Miró al cielo. Y por primera vez en semanas, no había nubes, no había luz, tampoco oscuridad, solo un lienzo en blanco, esperando una respuesta. El niño se me acercó, tomó mi mano, y sus dedos eran fríos como mármol recién esculpido. Pero su mirada me quemó. ¿Qué eres?, le pregunté. No respondió, solo se apoyó en mi pecho. Y allí escuché 2 latidos. Uno era mío, el otro no venía de su cuerpo, venía de todo lo demás. Fue en ese instante cuando entendí. No estaban esperando al niño.
Estaban esperando mi decisión. Mostrarlo al mundo y abrir una grieta irreversible en todo dogma. Fe, religión y orden divino. ¿O esconderlo y vivir condenado con el peso de haber apagado la única llama verdadera que nos quedaba? Aurora se acercó, me abrazó por detrás y susurró: incluso Dios guarda silencio cuando el amor que nace no fue idea suya. Lloré, como no lloré ni el día de mi primer exorcismo, ni el día que la besé, ni el día que nació. Y al amanecer, me vestí de sacerdote por última vez. Tomé al niño en brazos y crucé la puerta. Afuera, nadie me esperaba. Solo el viento, y en su susurro, un suspiro, uno que no era humano, ni divino, solo honesto. Episodio 15, la homilía final en una iglesia donde Dios no entraba. Subí al altar, con el niño en brazos, y ningún ángel en el techo. La iglesia estaba vacía, los bancos cubiertos de polvo, las velas apagadas desde hacía siglos. Y sin embargo, sabía que todos estaban allí, los invisibles, los que nunca creyeron, los que creyeron demasiado, los que escribieron las reglas, y los que sangraron por romperlas. El púlpito estaba quebrado, el crucifijo, de cabeza, y el cáliz, vacío, como si hasta la última gota de fe hubiera sido bebida por alguien que ya no tiene sed. Aurora me miraba desde la entrada. No lloraba, no temía, solo asentía, como quien entiende que no habrá segunda oportunidad. Coloqué al niño sobre el altar. No lloró, no se movió, solo abrió los ojos, y la iglesia respiró. Sí, respiró. Las paredes se expandieron, las estatuas gimieron, y del suelo brotaron raíces con forma de letras no humanas. Entonces, hablé, con la voz rota, con el alma desnuda, con el amor que me costó la eternidad. No vengo a explicar, no vengo a redimir, solo vengo a decir que el amor que desafía a Dios es el único que lo obliga a escucharnos. Un rayo cruzó los vitrales, pero no cayó del cielo, subió desde la tierra. Las campanas comenzaron a sonar, aunque nadie tiró de sus cuerdas, y en cada rincón del planeta, un niño despertó con una misma palabra tatuada en su sueño: ya no necesitas ser salvado, solo ser amado, aunque eso desarme el cielo. Entonces, besé al niño en la frente, y por primera vez, tuvo sombra. Aurora entró, se arrodilló, y juntos vimos cómo el altar comenzó a hundirse en sí mismo. No por castigo, sino porque ya no lo necesitábamos. Antes de que todo terminara, el niño habló, una sola frase: ahora sí. Dios puede descansar. Y así, en la iglesia donde ya no se predicaba, donde ya no se creía, donde ya no se temía, comenzó la fe más pura que jamás ha existido. Sin Biblia, sin juicio, sin cruz, solo dos cuerpos, un hijo, y una decisión que cambió todo para siempre.